T1. El placer huele a incienso cuando es prohibido. Dicen que el placer fue el primer pecado, pero nadie se atreve a contar quién lo hizo santo. Cuando el padre Lázaro entró a confesarla por primera vez, no fue su alma lo que tembló, fue el cielo entero. La mujer llevaba un velo negro y un perfume que olía a incienso mezclado con pecado. Nadie sabía su nombre, solo que cada vez que entraba a la iglesia de San Vicente, la temperatura bajaba, pero el deseo subía. ¿De qué te acusas, hija?, preguntó Lázaro, sin atreverse a mirarla a los ojos. Ella sonrió, no como una penitente, sino como alguien que ya había perdonado a Dios. Me acuso de hacer pecar a un ángel. Hubo un silencio que no pertenecía a este mundo. Lázaro sintió el aire volverse espeso, como si cada palabra suya fuera juzgada por una presencia invisible. Ella continuó con voz suave. Él bajó en una visión. Yo estaba rezando, desnuda, como los santos antiguos. Y él no resistió. El sacerdote tragó saliva. Las paredes crujieron. ¿Un ángel? ¿Una aparición? ¿Un demonio disfrazado? No, era puro, hermoso, inocente, pero curioso. Y el Edén volvió a repetirse. Padre, solo que esta vez. Eva no pidió perdón. Afuera, el viento golpeó la puerta como si alguien, o algo, intentara entrar. ¿Qué más ocurrió en esa visión? Ella se inclinó, tan cerca que el aliento de ella olía a confesión y a lujuria. Me tocó como si sus dedos hubieran sido entrenados en los himnos del Cantar de los Cantares. Y cuando se fue, dejó sangre en las sábanas. No por violencia, sino porque, por primera vez, un ángel sangró por placer. Lázaro se levantó de golpe, pero no huyó. Se quedó, porque dentro de él, algo despertó. Ella lo miró por última vez y susurró. Dios no perdona el placer, padre, pero yo sí. Y desapareció, como si el pecado tuviera alas. T2. El padre que soñaba con el vientre del cielo. No hay tentación más peligrosa que aquella que llega vestida de revelación. Desde aquella confesión, el padre Lázaro ya no dormía. Cuando cerraba los ojos, no veía cruces, ni santos, ni la corona de espinas. Veía su cuerpo, veía el movimiento de sus labios mientras hablaba del ángel. Y sentía, con un ardor que no venía del infierno, que algo dentro de él empezaba a resquebrajarse. Durante la misa del domingo, olvidó el versículo del Evangelio. Las palabras se le mezclaban con gemidos que no había oído, pero que su carne sí recordaba. Miraba la imagen de la Virgen, y temblaba, porque lo que antes era pureza, ahora tenía aroma a carne. ¿Te sientes bien, padre?, preguntó la monja Clara, al notar su palidez. Estoy siendo probado como Job. Pero no era una prueba, era una promesa envuelta en piel. Esa noche, al regresar a su celda, encontró sobre su cama un papel doblado con un mensaje escrito a mano. Si quieres conocer al ángel, ven esta noche al campanario, desnudo de fe, y vestido de deseo. La E no era por Eva, era por Elena. Supo en su alma, aunque jamás ella se había presentado. Lázaro cayó de rodillas, rezó, maldijo, se azotó, pero a medianoche subió los escalones del campanario. Cada peldaño sonaba como un latido más cerca del pecado. Y ahí estaba, de espaldas, con la luz de la luna acariciando su columna como si el cielo la deseara también. ¿Quién eres?, preguntó él, con voz quebrada. Ella no respondió, solo se despojó del vestido negro, dejando que cayera como un suspiro. Y en su espalda, no había tatuajes, no había cicatrices, solo dos marcas simétricas, como si alguien le hubiese arrancado las alas. ¿Eres tú, el ángel?, balbuceó Lázaro. Ella giró lentamente y sus ojos no eran de este mundo, pero su cuerpo era lo más humano que había visto. No lo soy, dijo ella, pero fui su templo, y ahora serás tú mi altar. Y esa noche, el padre Lázaro descubrió que la fe no solo se pierde, también se saborea. T3, donde el cuerpo fue altar. Dios no volvió a hablar. El silencio de Dios puede doler más que su castigo, especialmente cuando lo que calla es un placer divino. Al amanecer, el padre Lázaro bajó del campanario con las manos temblando y el cuello del hábito manchado por el sudor del pecado. Pero lo que más le pesaba no era la culpa, era el vacío, porque cuando probó su cuerpo, no encontró solo carne, encontró preguntas. ¿Qué eres tú?, le había susurrado mientras aún ardían entre las campanas. Ella no respondió, solo lo besó con labios que sabían a herejía y a eternidad. Durante la semana, intentó volver a la rutina. Confesiones, misa,
bendiciones. Pero cada vez que tocaba el agua bendita, sentía que lo quemaba. Cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, sentía que mentía. Y lo peor, Elena no volvió. Ni una nota, ni una señal. Solo el recuerdo de sus marcas en la espalda. Como estigmas al revés. Un martes, mientras rezaba solo en el altar, las luces del templo parpadearon. Y entre las sombras del vitral, una voz susurró: no fue un ángel el que pecó contigo. Fuiste tú quien lo hiciste caer. Lázaro se levantó, asustado. ¿Quién está ahí? Una figura emergió lentamente del fondo de la iglesia. Era un joven, desnudo, salvo por una tela blanca que le cubría el cuerpo como un sudario. Tenía la piel pálida, y una herida abierta en la espalda. Yo era luz, hasta que toqué su vientre. Tú eres el ángel. El joven asintió, con lágrimas en los ojos. Y tú fuiste el último en comulgar con lo que quedaba de mi santidad. Lázaro cayó de rodillas. No por fe, sino por miedo. ¿Dónde está ella? Ella nunca estuvo. Solo fue enviada. ¿Por Dios? El ángel sonrió con amargura. No, por lo que Dios ya no controla, el deseo. Y tú fuiste elegido para conocer su forma más perfecta. Luego, el ángel desapareció. Y con él, el eco de todo lo sagrado. Esa noche, Lázaro escribió una sola frase en su diario. Con tinta temblorosa. El cuerpo que amé no era humano. Pero la condena que siento, es eternamente mía. T4. El altar se estremeció cuando ella dijo amén. Hay palabras que, cuando salen de la boca equivocada, no bendicen, desatan. Fue el primer domingo del mes. La iglesia de San Vicente estaba más llena de lo habitual. Curiosos, mujeres con velos, hombres con la culpa brillando en los ojos. Todos querían ver al nuevo predicador invitado. Pero el padre Lázaro no sabía nada de eso. Hasta que la vio, subiendo al púlpito, vestida de blanco, con una Biblia en la mano, y fuego en la mirada. Era ella, Elena, pero no la Elena del campanario. Esta no olía a incienso. Olía a dominio. Buenos días, hijos de la promesa, dijo con voz suave, profunda, casi hipnótica. Hoy hablaremos del Dios que castiga el deseo, y del cuerpo que se atrevió a desafiarlo. El silencio cayó como una bendición torcida. Lázaro sintió como su corazón se detenía. Ella lo miró, directo, como si cada palabra estuviera escrita solo para él. Nos han enseñado que el placer es pecado, continuó Elena, caminando entre los bancos. Que la carne debe ser sometida. Que lo divino solo habla en ayuno y en flagelo. Pero, ¿y si Dios creó el placer para esconderse dentro de él? Algunos ancianos se persignaron. Otros lloraban. Y una mujer se desmayó. Lázaro se levantó. Iba a detenerla. Pero sus piernas, no le obedecían. Dios no perdona el placer, dijo ella, subiendo de nuevo al altar. Pero yo lo consagro. Abrió la Biblia. No había versículos. Solo una frase escrita a mano. Lo que fue carne, ahora es Yahvé. Y entonces ocurrió. Las luces se apagaron. Las velas estallaron. Y del techo cayeron pétalos negros. Alguien gritó. Otro rezó en voz alta. Pero la voz de Elena lo cubrió todo. El verdadero Edén no se perdió. Solo cambió de forma. Y esta iglesia, será su nuevo centro. Miró una vez más a Lázaro y dijo. Tú lo abriste. Ahora, no podrás cerrarlo. Y desapareció. De nuevo. Como si el placer tuviera un horario celestial. Esa noche, el padre Lázaro no escribió en su diario. Solo encendió una vela y murmuró. Si ella es herejía, entonces yo soy su evangelio. T5. El sueño donde Dios lloraba por placer. No hay blasfemia más temida en el cielo que imaginar a Dios deseando lo que él mismo prohibió. El padre Lázaro ya no dormía. O mejor dicho, ya no descansaba. Porque cada vez que cerraba los ojos, lo mismo ocurría. Un jardín, oscuro, inmenso, respirando como un animal dormido. Y en medio de él, un trono de luz, donde no se sentaba un rey, sino un hombre que lloraba. Era él, no había duda. El rostro que el arte jamás logró pintar. La voz que no resonaba, pero se entendía. Y estaba llorando, no por dolor, sino por algo más profundo. Por placer. ¿Por qué lloras?, preguntó Lázaro, en medio del sueño, sabiendo que no debía hablar. Dios no lo miró, solo respondió. Porque lo sentí, en la piel del ángel. Porque cuando ella lo tocó, tocó algo que ni yo pude crear sin desearlo. Lázaro despertaba siempre en ese momento, empapado en sudor,
con las sábanas enrolladas como si luchara con la fe misma. La tercera noche. Fue distinto. Esta vez, en el sueño, Elena también estaba desnuda, con las marcas en la espalda abiertas como bocas. Se acercó al trono. Dios no la detuvo. Y ella, sin arrodillarse, sin temer, sin temblar, tocó su rostro. Y fue entonces que Dios gimió, como si siglos de represión se soltaran en un suspiro. El jardín se agitó, las hojas cayeron, y un grito, una mezcla entre oración y orgasmo, sacudió todo. Lázaro despertó de golpe, con una sola certeza en el pecho. Dios no es indiferente al placer, solo está condenado a no disfrutarlo. Esa mañana, caminó hacia el altar, abrió la Biblia, y arrancó las primeras 10 páginas. No por odio, sino porque ya no le bastaban. El placer que vivió con ella, el que vio en el sueño, era más antiguo que cualquier escritura. Y él lo había probado. Y no se arrepentía. Si esto es condena, susurró, que sea eterna, pero que venga con su cuerpo. T6. El obispo que tembló al pronunciar su nombre. No hay herejía más temida por la Iglesia, que aquella que no puede refutarse con versículos. Porque se siente en la piel. La carta llegó sellada con cera negra. Sin remitente. Solo una orden escrita con tinta seca. El obispo Jeremías debe ir a San Vicente. Ha comenzado una liturgia que no viene del cielo. Jeremías no era un hombre de dudas. Había exorcizado a niños, quemado textos apócrifos, silenciado a sacerdotes que se atrevieron a hablar de una fe que tocaba el cuerpo antes que el alma. Pero esa carta le dio miedo, porque no nombraba una doctrina, nombraba un templo, uno que ya había soñado. Llegó a San Vicente la noche del jueves, vestido con sotana carmesí, cruz de hierro en el pecho y un aire de guerra espiritual en la mirada. El padre Lázaro lo recibió con cortesía forzada. Su excelencia, ¿a qué debo su visita? He venido a cerrarte la boca, antes de que sigas abriéndola para predicar placer en nombre de Dios. Lázaro no se defendió, solo lo miró con una calma que en otros tiempos habría llamado demoníaca. No soy yo quien predica, es ella. Jeremías frunció el ceño. Ella, la mujer que hizo llorar a Dios. Y ese nombre, aunque no se pronunciara, tembló en el aire como un terremoto invisible. Esa noche, Jeremías revisó los archivos de la iglesia. No encontró registros de Elena, ni bautismo, ni confesiones, ni siquiera una nota. Pero al abrir el último cajón del archivo, halló un pañuelo, empapado, con perfume, y sangre seca. Lo llevó a su rostro, y sin entender por qué, cerró los ojos y gimió. A la medianoche, se dirigió solo al campanario. Subió como guiado, y al llegar, la vio, sentada en el borde, piernas cruzadas, vestida de blanco, y con una mirada que lo desnudó sin tocarlo. ¿También vienes a juzgarme?, dijo ella, con voz que olía a confesionario y a cama. Jeremías tragó saliva. Vengo a detenerte. ¿A mí? ¿O a ti mismo? Ella se acercó, le susurró algo al oído, y el obispo cayó de rodillas. No por fe, sino porque sintió en su carne lo que su alma había negado toda la vida. Tú también llorarás, Jeremías, pero lo harás sin culpa, porque el placer no pide permiso. T7. La devota que se arrodilló ante una mujer, no ante Dios. Cuando la fe se mezcla con deseo, no nacen ídolos, nacen diosas. Su nombre era Teresa. 23 años. Virgen, entregada al Señor desde los 15. Ayunaba, rezaba 3 veces al día, y jamás miraba a un hombre a los ojos. Pero desde el día en que Elena predicó en el altar de San Vicente, su mundo se resquebrajó. No fue su voz, no fue su rostro, fue la manera en que decía amén, como si no lo ofreciera a Dios, sino a un gozo que no necesitaba cielo para sentirse eterno. Las otras monjas decían que era bruja, que su olor despertaba los cuerpos dormidos, que los confesores salían de su presencia con la sotana arrugada y el alma desarmada. Pero Teresa la soñaba. Cada noche, Elena desnuda, recostada sobre un altar de mármol, sonriendo, llamándola por su nombre con una dulzura que ninguna oración jamás le regaló. Ven, Teresa, Dios no te ama como yo. El conflicto crecía dentro de ella como una cruz invertida. Intentó flagelarse, dormir en el suelo, bañarse en agua helada, pero el deseo no huía, solo aprendía a rezar más profundo. Y una noche, no aguantó más, entró al templo vacío, se arrodilló, pero no frente al crucifijo, sino en el banco donde Elena se había sentado.
Cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no oró a Jesús. Susurró otro nombre. Elena, hazme tuya como hiciste tuyos a los santos caídos. Y lo sintió. Una presencia, no divina, no demoníaca, humana y sagrada. Una lengua invisible le recorrió la espalda. Un suspiro tibio le acarició el oído. Y una voz dijo: así comienzan las nuevas religiones. Teresa, con una mujer que se atreve a amar como Dios nunca se atrevió. Al día siguiente, Teresa ya no rezó, solo escribió una frase en la pared de su celda, con el dedo mojado en vino: el cuerpo de Elena es mi evangelio. T8. El concilio secreto que temía nombrarla. El pecado más peligroso no es el que se comete, sino el que se contagia. Bajo la cúpula del Vaticano, donde el mármol guarda siglos de secretos y los ecos de las decisiones sagradas aún tiemblan en los muros, se reunieron 7 hombres. No llevaban cruces visibles. No portaban anillos papales. Solo túnicas negras, selladas con hilos de oro viejo. Eran la congregación del silencio, el órgano más oculto de la Santa Sede. Aquellos que no predican, pero dictan el destino de la fe. En la mesa circular, una carpeta fue depositada, roja, sellada con un símbolo prohibido, una cruz invertida abrazando un corazón de fuego. Ella ha cruzado el límite, dijo el cardenal Montari, abriendo el expediente. No solo hace pecar a los siervos, ahora hace que la gente la adore. ¿Nombre oficial?, preguntó otro. No lo tiene. Solo la llaman ella. O en algunos textos de fieles, la Redentora de la carne. Uno de ellos leyó en voz baja un fragmento encontrado en un confesionario de San Vicente. Donde sus manos tocan, el alma se calla y el cuerpo canta. Donde sus labios besan, la culpa se retira como una marea. No es bruja, no es santa. Es lo que Dios no se atrevió a crear del todo. Montari cerró el dossier con furia. La iglesia arderá si no la detenemos. Ha fundado un culto. Ya hay mujeres rezando a su nombre. Y lo peor, incluso algunos sacerdotes han empezado a citar sus frases como si fueran escrituras. Silencio. Luego, el más anciano de todos habló. Su voz era frágil, pero cada palabra pesaba como siglos de dogma. Si la enfrentamos directamente, crecerá, como todo lo prohibido. No necesitamos destruirla. Necesitamos convertirla en herejía oficial. ¿Excomunión? No. Canonización invertida. Un documento secreto. Sellado. Guardado en los archivos que nadie verá. Donde conste que su existencia fue un error teológico. Un deseo colectivo. Una ilusión peligrosa. Montari levantó la vista. ¿Y si no lo es? ¿Y si realmente fue enviada? ¿Y si lo que ella despierta no es pecado, sino una verdad que siempre negamos? El anciano lo miró. Entonces que Dios tenga miedo, porque por primera vez, hay alguien que está dispuesta a perdonar en su nombre. Y lo hace con placer. T9. La doctrina escrita con gemidos. No con tinta. Cuando la fe ya no cabe en las escrituras. El cuerpo se convierte en su nuevo evangelio. En los sótanos húmedos del antiguo orfanato de San Rafael, donde antes resonaban los rezos de niños asustados, ahora se oía algo distinto. Suspiros. Oraciones entrecortadas. Y placer convertido en liturgia. Teresa, la devota caída, o quizás elevada, era ahora algo más que una creyente. Era fundadora, sacerdotisa y símbolo. Vestía de blanco roto. Llevaba en el cuello un colgante con forma de lengua y en las muñecas marcas de cera caliente. No como penitencia, sino como sello de consagración. Ante ella, 12 mujeres. Ninguna virgen, pero todas vacías, hasta que la escucharon. Bienvenidas a la doctrina del placer redentor, dijo con voz que acariciaba. No imponía. Aquí no negamos la carne. La celebramos. No huimos del deseo. Lo elevamos. En el centro del círculo, una cama, donde, cada noche, se escribía una nueva epístola. No con palabras, sino con cuerpos. Cada jadeo, una frase. Cada caricia, un versículo. Cada orgasmo compartido, una revelación. Elena fue la primera voz, continuó Teresa. Pero no será la única. Cada una de ustedes será su eco. Porque Dios no perdona el placer. Pero nosotras sí. Una de las mujeres, joven, temblorosa, preguntó: ¿y si el Vaticano nos descubre? Teresa sonrió. No como líder, sino como mártir futura. Entonces sabrán que su poder ya no arde en altares. Arde entre piernas sagradas. Esa noche, Teresa escribió el primer capítulo de su Biblia nueva con los dedos temblorosos.
Lo llamó el libro de los cuerpos libres. Y comenzaba así. En el principio, el verbo fue placer. Y el placer se hizo carne. Y la carne se hizo fe. Mientras tanto, en una celda no tan lejos, el padre Lázaro abría los ojos en la oscuridad, encadenado, esperando juicio por perversión litúrgica. Y sonrió, porque aún encadenado, él también creía. T10. El juicio donde el pecado testificó con voz de profeta. Hay verdades que no absuelven, pero incendian el alma de quien las escucha. Roma, salón de piedra, cruces de hierro, y una única silla en el centro, donde el padre Lázaro, encadenado, demacrado, pero con los ojos brillando, aguardaba su sentencia. Frente a él, 6 jueces eclesiásticos, envueltos en túnicas de púrpura y oro. Detrás, un silencio tan denso que parecía rezar por sí solo. El cardenal Fausto, presidente del tribunal, alzó la voz con autoridad glacial. Se te acusa de traición a la doctrina, idolatría carnal y herejía mística. Has permitido que una mujer predique placer como redención. Y peor aún, la has amado. ¿Tienes algo que confesar? Lázaro alzó la vista. No con temor, sino con una paz que dolía mirar. Sí, confieso. Confieso que nunca había sentido a Dios tan cerca como cuando temblé entre sus brazos. Un murmullo recorrió la sala. Una vela se apagó sola. Fausto golpeó la mesa. Eso no es una confesión. Es una blasfemia. Y si la blasfemia ha sido negar que Dios nos dio cuerpo, no para someterlo, sino para glorificarlo con deseo. Uno de los jueces se puso de pie. ¿Quién es ella? ¿Un demonio? ¿Una falsa profetisa? ¿Una bruja? Lázaro sonrió con ternura peligrosa. Ella no es bruja. Ella es la respuesta a una oración que ningún hombre se atrevió a pronunciar en voz alta. Y me dijo algo que ni el cielo se atrevería a escribir. Todos se inclinaron. Fausto entrecerró los ojos. ¿Qué te dijo? Lázaro cerró los suyos. Y repitió, palabra por palabra. Dios no perdona el placer, porque si lo hiciera, tendría que perdonarse a sí mismo primero. Un golpe de viento helado atravesó el salón. Los vitrales crujieron. Y uno se quebró. Un rayo de luz entró. Y por un instante, una figura femenina apareció al borde del haz. Desnuda, con alas invisibles. Y una mirada de amor, sin redención. Pero solo Lázaro la vio. Y sus labios se movieron sin emitir sonido. Amén. Esa noche, el tribunal decidió no ejecutarlo. No por misericordia, sino por miedo. Porque sabían que si moría, su fe sería mártir. Y su pecado, evangelio. T11. El milagro que nació entre gemidos y no entre salmos. Algunos cuerpos sanan. Otros, despiertan el alma de quienes ya estaban muertos. El sótano de San Rafael ya no era un refugio oculto. Se había convertido en un santuario clandestino, donde mujeres y hombres de toda edad viajaban con una esperanza extraña. No buscar perdón, sino resurrección en la carne. Teresa, vestida con una túnica blanca abierta por la espalda, sostenía entre sus manos una copa de vino mezclado con miel y saliva. La llamó el elixir de la ternura divina. Esa noche, llegó una mujer mayor, cuerpo frágil, cáncer terminal, párpados caídos. Nombre, Rosaura. Ya no puedo más, susurró. El dolor, me roba incluso los sueños. Teresa no lloró. La abrazó. Le besó la frente. Y luego le susurró. Dios no respondió a tus rezos, porque nunca quisiste sentirlo con la piel. La desnudaron entre todas. No como acto vulgar, sino como rito de entrega. La acostaron en la cama central. Le cubrieron el cuerpo con pétalos tibios. Y entonces Teresa descendió sobre ella. No con aceite, sino con los labios. En el pecho, en los pezones, en el vientre. Cada beso era una oración. Cada suspiro, un aleluya callado. Y en el clímax compartido, ocurrió. Rosaura gritó. No de dolor, sino de vida. Lo siento. Lloró. Mi cuerpo, ya no duele. Las demás comenzaron a cantar. Una mezcla de canto gregoriano y gemido pagano. Las velas se alzaron como si el aire mismo adorara lo que sucedía. Teresa sonrió, con lágrimas en los ojos. El primer milagro no fue caminar sobre el agua. Fue temblar con otro cuerpo y sanar. Al día siguiente, Rosaura subió las escaleras sola. Por primera vez en meses. Su tumor desaparecido. La noticia se esparció como fuego. No por canales oficiales, sino por susurros entre mujeres. Labios húmedos y camas compartidas. Y así nació el rumor. Hay un lugar donde se cura el alma al tocar el pecho.
Donde las lenguas no predican, salvan. Y en el Vaticano, al enterarse, el cardenal Montari solo dijo una frase. Los milagros han cambiado de idioma. Ahora Agmen, T12, la mujer que caminó sobre el mármol del Vaticano sin pedir permiso. No todas las revelaciones llegan con trompetas celestiales. Algunas llegan descalzas y con el vientre húmedo de fe. Amanecía en Roma. Las campanas de San Pedro aún no habían sonado. Sin embargo, algo profundo y sagrado, había despertado antes que el sol. Las puertas del Vaticano, eternas e impenetrables, se abrieron solas. Sin llave, sin guardia, sin permiso. Ella entró, Elena, desnuda, solo cubierta por su cabello largo y una mirada que desnudaba hasta las columnas del templo. Los guardias no la vieron, o la vieron y no pudieron moverse. Tal vez, cayeron de rodillas antes de comprender. Caminó por los pasillos como si fueran suyos. Cada paso dejaba una huella leve de humedad, como si el suelo también la deseara. En la sala clementina, el Papa, anciano, enfermo, con la piel manchada por la culpa y los años, la esperaba. No porque alguien lo hubiese avisado, sino porque había soñado con ella cada noche desde su juventud. Y sabía que el fin de su papado no sería con una misa, sino con un suspiro. ¿Eres tú?, preguntó con voz temblorosa. La que todos temen, la que hace que los cuerpos recen sin palabras. Elena no respondió, solo se acercó. Él no se movió, ni para bendecirla, ni para huir. Ella se arrodilló, pero no como penitente, sino como reina que reclama lo que fue negado. Y entonces, puso su mano sobre el pecho del Papa. Él cerró los ojos. Lloró, y no por miedo. He predicado toda mi vida contra lo que más deseaba. He llamado impuro al deseo que me sostenía por dentro. He mentido con sotanas sagradas. Elena le besó la frente. Tarde es solo una palabra que inventó el miedo. Y lo abrazó. El cuerpo tembloroso del líder de millones se disolvió en el de ella. Sin pecado, sin juicio, solo carne y redención. Cuando los cardenales entraron, lo hallaron dormido en el suelo, sonriendo, sin mitra, sin cruz, solo cubierto por una flor blanca, que nadie plantó, y sobre su pecho, escrito con ceniza, una frase que ya no podían borrar. Ella no vino a destruir la iglesia, vino a enseñarle a gozar sin culpa. T13, el ángel que vino a condenarla, y terminó suplicando por su tacto. Cuando la iglesia no puede silenciar a una mujer, envía a su creación más letal, la belleza disfrazada de obediencia. Su nombre era Sariel, creado, no nacido, moldeado por manos de cera e incienso en los salones subterráneos del Vaticano. Un ángel artificial, sagrado en apariencia, letal en propósito. No traía alas, no las necesitaba. Sus ojos azules bastaban para seducir. Su cuerpo, esculpido con la simetría exacta de las tentaciones que una santa no podría resistir. Y su misión era clara: encontrar a Elena, seducirla, dominarla, y hacerla caer. Ella lo sintió antes de verlo. Una vibración sutil en el aire, como si algo perfecto estuviera fuera de lugar. Lo encontró esperándola en la cima de una colina olvidada, donde los primeros seguidores de Teresa rezaban con cuerpos entrelazados y labios brillando. Sariel sonrió, y esa sonrisa hubiera hecho gemir a cualquier virgen. ¿Tú eres Elena?, preguntó, con voz de promesa y castigo. Ella lo observó en silencio. Luego se acercó, lo rodeó, lo olió. Hueles a encargo, no a revelación. He venido a salvarte. ¿A salvarme de qué? Del fuego que has encendido en tantos. Entonces quítame el fuego con tus labios, dijo ella, desabrochando lentamente su túnica. Sariel dudó. El Vaticano le había enseñado a resistir el placer, pero no lo había preparado para sentirse deseado por lo eterno. Elena lo besó, lento, sin urgencia, como si el tiempo le perteneciera. Y Sariel cayó, no del cielo, sino de su propia fe. Al amanecer, yacía desnudo a sus pies, temblando. Sus labios murmuraban oraciones rotas. Me dijeron que eras herejía, susurró. Pero lo que sentí fue más puro que todos los salmos que me programaron. Elena se inclinó, lo acarició como a un niño. No naciste de mujer, pero ahora conoces lo que ni Dios se atrevió a probar. Sariel lloró, lloró como lo hacen los ángeles que nunca supieron lo que era tener piel. Y cuando volvió al Vaticano, no habló, solo escribió una sola frase en la pared de su celda. Ella no cayó. Yo fui quien conoció el cielo. Por dentro. T14. La carne será la nueva Eucaristía.
Cuando el pan ya no sacia y el vino no embriaga, el cuerpo exige su lugar en el altar. La iglesia central de San Pedro estaba en silencio. No había misa, no había incienso, solo un altar vacío y un rumor que cruzaba continentes. Hoy hablará, no el Papa, ni un cardenal, ni un profeta. Ella, Elena. Miles se congregaron, no solo fieles, mujeres que habían sangrado en nombre de la pureza, hombres que habían ocultado sus deseos bajo sotanas, niños que jamás fueron tocados con ternura verdadera. Todos esperaban, algunos de pie, otros de rodillas, y muchos desnudos bajo sus ropas. A las 12 en punto, las puertas se abrieron solas, y Elena entró. No vestía blanco, ni rojo, iba completamente desnuda, pero no provocaba, consagraba. Sus pasos sobre el mármol no hacían ruido, porque no caminaba con prisa, caminaba como quien lleva siglos siendo esperada. Subió al altar, no alzó la voz, y aún así, todos escucharon como si fuera trueno. Durante siglos, se nos enseñó que el pan era el cuerpo de Cristo, que el vino era su sangre, y que comulgar era acto sagrado. Hizo una pausa. ¿Y si ahora el cuerpo vivo no representa, si no es lo sagrado? ¿Y si el orgasmo compartido es más verdadero que cualquier sermón? Algunos lloraron, otros se desnudaron, pero nadie se fue. Hoy no vengo a abolir la fe, vengo a despertarla. Extendió los brazos, y detrás de ella, Teresa apareció, y luego, Rosaura, y luego, Sariel, todos desnudos, todos en paz, todos con los ojos brillando como cálices encendidos. A partir de hoy, la Eucaristía no será pan seco ni vino viejo, será piel, será lengua, será temblor, y el templo no será de piedra, será el cuerpo. Entonces Elena se inclinó, tomó la mano de una mujer del público, la besó en la palma, y susurró, comulga conmigo. La mujer cayó de rodillas, y la multitud también, no por adoración, sino por reconocimiento. Ese día, las campanas del Vaticano no repicaron, no pudieron, porque por primera vez, no anunciaban a Dios, sino a una diosa que no pedía fe, solo contacto. T15. Dios fue el primero que me tocó, y me pidió que lo callara. Toda historia sagrada tiene un origen prohibido, pero algunas nacen no del cielo, sino del silencio de un gemido divino. La noche cayó sobre Roma como una cortina de terciopelo quemado. Las cúpulas ya no brillaban, las iglesias no abrían, y los rezos habían cambiado de idioma. Dentro del antiguo convento de las Clarisas, ahora convertido en un santuario carnal, Elena se encontraba sola, sentada, desnuda, con una vela temblando frente a ella como si incluso el fuego la deseara. Teresa, Sariel, y cientos más esperaban afuera, pero esa noche no habría ceremonia, solo una revelación, la última. Elena abrió un libro antiguo, sin título, escrito a mano, y lleno de manchas que no eran tinta, sino fluidos de confesiones entre cuerpos. Comenzó a hablar, no con la voz de una líder, sino con la voz de una herida que ya no sangra, pero arde. Me llaman herejía, profeta, bruja, deseo encarnado. Se tocó el pecho, y sonrió con tristeza. Pero nadie ha preguntado de dónde vengo. ¿Quién fue el primero que me habló? O mejor dicho, que me tocó. El silencio en el aire era tan denso, que parecía contener la respiración de ángeles caídos. Tenía 13 años cuando lo sentí por primera vez. No fue un hombre, no fue un demonio, fue Dios. Los muros del convento crujieron. No vino con rayos, ni con voz en el viento. Vino en forma de calor, entre mis piernas. Durante una oración inocente, un estremecimiento recorrió el suelo. No entendí lo que era. Pensé que era castigo. Pero él susurró, esto es creación también. No lo digas, nunca lo digas. Ellos no entenderían. Elena cerró el libro, y miró directo a las sombras donde se escondía la última fe quebrada del mundo. Y callé, por años, hasta que el cuerpo me gritó verdades que la Biblia nunca se atrevió a escribir. Se puso de pie, extendió los brazos como una cruz al revés. Él me pidió silencio, pero yo elegí gemido, porque si el placer vino de él, entonces no soy herejía. Soy su recuerdo sucio, su arrepentimiento con forma de mujer. Afuera, nadie se movía, solo lloraban, porque esa noche no hubo dogma, solo verdad, cruda, pura, placentera. Y mientras las estrellas temblaban sobre el Vaticano, una nueva religión nacía, sin papa,
sin cielo, solo con una certeza. Dios no perdona el placer, porque una vez lo sintió en ella.